el significado griego de diabetes mellitus vendría a ser algo así como sifón endulzado con miel. El término sifón es una forma muy expresiva para referirse a la gran cantidad de orina que eliminan los diabéticos. Y endulzado con miel se refiere al característico sabor dulce que tiene la orina de estos pacientes. Por otro lado, el término endulzado con miel implicaba directamente que alguien había comprobado su sabor previamente. El valeroso descubridor del pis dulce, del que tenemos constancia escrita, fue Thomas Willis en el siglo XVII. Desafortunadamente, Willis no llegó a saber por qué exactamente la orina de los diabéticos era dulce, pero su aporte a la medicina quedó para la posteridad al describir la orina del diabético como maravillosamente dulce, como si estuviera aderezada de miel o azúcar. Años más tarde, cuando ya se supo exactamente que el culpable de que esta orina fuera dulce era la glucosa, la confirmación del diagnóstico de la diabetes mellitus se realizaba probando la orina del paciente. De esta forma se distinguía de otras enfermedades que cursaban con una orina abundante, pero no tenían ese sabor dulce característico, como por ejemplo la diabetes insípida, que debe su nombre precisamente porque en los tiempos en los que se diagnosticaba probando la orina, esta no tenía sabor dulce. Siglos después, cuando los análisis de laboratorio de la glucosa en sangre se extendieron por doquier, los médicos se libraron de la cata del pis. Y solo nos ha quedado como remanente de esta práctica tan gustosa y rimbombante el nombre de diabetes mellitus. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad les quiero hablar de la orina y del análisis de laboratorio de la orina. No vamos a entrar, por supuesto, en detalles de qué electrolitos o qué moléculas o qué proteínas se analizan en una muestra de orina, porque nunca ese es el objetivo de nuestro podcast, sino es de informar de forma entretenida sobre el mundo de la ciencia médica. Vamos a hablar de los colores que puede llegar a tener la orina, qué aporta esta información, qué es lo que se busca en un examen de orina, por qué es tan importante hacer un estudio y un análisis de una muestra de orina, y también les voy a estar mencionando, vamos a leer un poco sobre un caso sobre orina negra, y finalmente en la segunda parte les voy a estar hablando de qué deben tomar en cuenta al momento de hacer la toma de muestra de orina, esas indicaciones que muchas veces nos las dice el médico o nos las dice el personal del laboratorio, pero vamos a mencionarlas, el por qué son tan importantes que se haga de esa manera, para que entendamos la importancia y que no son meros caprichos, sino que realmente hay un sentido de por qué hacer la toma de muestra de determinada manera. Comencemos hablando de la importancia de un análisis de orina, en lo que corresponde al laboratorio clínico. Son estos laboratorios en donde se hacen diagnósticos de las hematologías, de la sangre y de las muestras de heces, pero también de las muestras de orina. ¿Por qué se utiliza la muestra de orina o para qué qué herramienta diagnóstica, qué utilidad tiene analizar la orina? Y bueno, lo cierto es que esta herramienta diagnóstica del análisis de orina permite evaluar gran cantidad de aspectos sobre la salud del paciente,
como por ejemplo detectar enfermedades y trastornos. En el análisis de orina se puede proporcionar una información valiosa sobre la presencia de enfermedades y trastornos en el cuerpo, como por ejemplo puede ayudar a detectar infecciones del tracto urinario. También se pueden detectar la presencia o no de cálculos renales por la presencia de cristales. Eso también se ve en la orina. Además, el análisis de orina puede detectar enfermedades a nivel del riñón porque analizando la orina se evalúa la función renal. El análisis de orina permite conocer si los riñones están funcionando adecuadamente por la determinación de distintos parámetros, como por ejemplo la concentración de proteínas, la concentración de glucosa, la presencia de ciertos elementos formes, que los llamamos así en el laboratorio, que son los glóbulos blancos o los glóbulos rojos, que no deberían estar en una muestra de orina, y ya su presencia pues son indicativos de ciertas patologías o de ciertos daños que quizá pudieran estar ocurriendo en el riñón o quizá a otro nivel de lo que son las vías urinarias. Así que aporta información, por supuesto, dentro de lo que son los órganos del sistema urinario, pero también aporta información del funcionamiento total de nuestro cuerpo, como por ejemplo puede ayudar al diagnóstico de trastornos metabólicos, como por ejemplo la diabetes, que es un trastorno metabólico que involucra una cantidad de órganos y sistemas de nuestro cuerpo. También el análisis de orina permite monitorear enfermedades crónicas en aquellos pacientes como por ejemplo que son diagnosticados con diabetes o con hipertensión, pues el análisis de orina es una herramienta importante para monitorear la progresión de la enfermedad y también para evaluar la eficacia del tratamiento que se está colocando en estos pacientes. Y la orina también permite detectar drogas y toxinas. En ciertos casos, en donde se requiera, pues el análisis de orina se utiliza para detectar la presencia de drogas ilegales o de medicamentos, la presencia de ciertos medicamentos o de toxinas que pudieran haber sido ingeridas accidentalmente o por envenenamientos que pudieran, que ahí entramos ya en una investigación quizá un poco más desde el punto de vista policial. Si se sospecha de envenenamiento, pues el análisis de orina puede determinar la presencia de esas toxinas. Entonces vean la gran cantidad de información que puede brindar una muestra tan sencilla como la orina. Algo que descartamos diariamente cuando pues vamos a orinar, ¿cierto? Pero ahí vean toda la información desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista legal, bajo el consumo de lo que son sustancias ilícitas o si se sospecha quizás de envenenamiento. ¿Qué se analiza en el laboratorio o qué aspectos se analizan de la orina? Bueno, ya les mencionaba que vamos a determinar la presencia de proteínas, la presencia de glucosa, de ciertos tipos de células, si es que hay células presentes o no, si hay bacterias presentes, porque también si hay una infección bacteriana, pues se van a ver esas bacterias y quizá va a ser, o quizá no. Si se ven bacterias, pues lo ideal es que se haga un cultivo, que ya es otro tipo de análisis que se le hace también a la orina. Pero también se evalúan sus características macroscópicas, aquellas que vemos a simple vista y que ustedes como pacientes también lo pueden ver al momento de orinar, y características que si ustedes llegaran a observar, algunas de estas que vamos a mencionar, son importantes que acudan al médico si llegaran a presentar, por ejemplo, lo que es variación en el color de la orina o si su orina presenta un olor bastante particular, como un olor fétido, que ustedes orinen y tengan un olor intenso, que esa orina no es simplemente olor a orina, sino que tiene un olor distinto. Esos son motivos para ir a un médico y analizar y hacerse un estudio de orina para determinar si quizá hay un proceso infeccioso o qué puede estar pasando. Entonces, en el laboratorio se evalúa el color y la apariencia de esa orina. Si es una orina, cuando hablamos del color, pues bueno, básicamente si es una orina transparente, amarilla, si es rojiza, y ya vamos a ir hablando de qué cosas puede generar esos colores en la orina. Cuando hablamos de apariencia, sí, la orina puede ser turbia. Si ustedes ven que no es translúcida, que debería ser, por más de que tenga un color, que generalmente es amarillo pálido, la orina debe ser translúcida. Pero si ustedes ven turbidez cuando orinan, allí eso puede indicar la presencia de microorganismos, por ejemplo. O quizá también de
cálculos, puede indicar la presencia de cálculos renales, pero para eso pues se tiene que hacer un análisis de orina, no se va a determinar solamente con verla. También se determina la densidad de esa orina, que este es un parámetro que va a indicar la concentración de ciertos solutos que pueden estar allí presentes y por supuesto esto permite evaluar la función renal del paciente y también el estado de hidratación del paciente. También se evalúa la presencia de proteínas, de glucosas, de cetonas y una cantidad de compuestos que son indicadores metabólicos, que también son indicadores de infecciones o de enfermedad renal o de cualquier otro problema de salud. Se hacen estas determinaciones que se llaman determinaciones bioquímicas, en donde por ciertas reacciones se determina la presencia y la cantidad de estos elementos o de estas sustancias en la orina y se establece. Y pues obviamente el médico va a sospechar de qué pudiera estar ocasionando la presencia en mayor o menor proporción de estas sustancias. También se va a observar y se va a evaluar la presencia de células sanguíneas, de bacterias o de cristales, de células sanguíneas como los glóbulos blancos, que son lo que es nuestra defensa, que también conocemos como leucocitos. La presencia de glóbulos rojos, que es la sangre, es indicativo de que algo está pasando aquí, porque en una orina normal pues no debería haber ni sangre ni glóbulos blancos, es decir, leucocitos. También se va a observar la presencia de bacterias, como les mencioné anteriormente, que esto es indicativo de que hay un proceso infeccioso, dependiendo de la cantidad de bacterias, y se evalúa pues la cantidad y se hace también un cultivo, y eso se lo van a indicar a ustedes. Y la presencia de cristales. Los cristales pueden ser indicativos de cálculos renales y eso también es importante para pues hacer un diagnóstico y por supuesto colocar un tratamiento. Hablemos un poco de la coloración. La coloración de la orina puede variar debido a distintos factores y entre esos factores va a estar la ingesta de alimentos, la hidratación, la ingesta de algunos medicamentos y las condiciones médicas que ya presente el paciente. Por ejemplo, el color amarillo claro o el color amarillo quizá un poco más oscuro de la orina es el color normal que debería tener la orina de todos nosotros. Generalmente esto va a indicar una buena hidratación. Cuanto más oscura sea la orina, pues más concentrada está y esto puede deberse a que no estamos consumiendo la cantidad de líquidos necesaria y es una señal de que debemos beber más líquido. También vamos a tener una orina que pudiera ser transparente o incolora. Si la orina es completamente clara, casi que transparente, puede significar que se está consumiendo una gran cantidad de líquidos, una gran cantidad de agua. Pues, si bien puede ser señal de que estamos bien hidratados, si es algo constante que nuestra orina es sumamente transparente y siempre que orinamos está de esta manera, puede también ser indicativo de que hay un exceso de esa hidratación, lo que se conoce como una sobrehidratación, y esto pudiera ser perjudicial para nuestra salud. La sobrehidratación ocurre cuando se consume una cantidad excesiva de líquidos, principalmente de agua, lo que puede resultar en un desequilibrio de los electrolitos de nuestro cuerpo. Aunque la hidratación adecuada es esencial para nuestra salud y es necesario que nos hidratemos, beber demasiado líquido, más de lo que necesitamos, puede tener efectos negativos sobre nuestro cuerpo. Y algunas de las razones por las cuales la sobrehidratación puede ser dañina es, por ejemplo, la dilución de los electrolitos. Beber demasiada agua diluye los niveles de electrolitos en nuestro cuerpo. Electrolitos como el sodio, el potasio y el magnesio, que son fundamentales para las funciones de nuestras células y de nuestro organismo. Estos electrolitos son importantes en la función celular, en la regulación de la presión osmótica de nuestro cuerpo. Cuando estos niveles de electrolitos se vuelven demasiado bajos, debido a una sobrehidratación, puede provocar un desequilibrio electrolítico. También se puede generar una hiponatremia. La hiponatremia es una condición que se caracteriza por bajos niveles de sodio en la sangre. Y esto puede ocurrir, por supuesto, por una sobrehidratación. Este exceso de agua hace que se diluyan los niveles de sodio en el cuerpo y se genere esta hiponatremia, que puede causar una gran variedad de síntomas leves como náuseas y dolor de cabeza, hasta síntomas más severos como convulsiones, edema cerebral e incluso la muerte.
Por supuesto, una sobrehidratación va a generar una dilución de la orina y esto se va a deber pues a ese consumo excesivo de líquidos que ya lo veníamos mencionando, y la orina se vuelve muy diluida, muy clara, y esto puede interferir con la capacidad de nuestro cuerpo para eliminar toxinas y desechos metabólicos de manera efectiva, ya que genera un impacto negativo en la función renal, porque ¿qué sucede? Que el riñón va a estar trabajando en exceso para eliminar esa cantidad de agua que está de más. Entonces ahí entramos en otra consecuencia, que va a ser una presión sobre los riñones desde el punto de vista de que le estamos forzando a trabajar más de la cuenta porque tiene que eliminar todo ese exceso de líquido que tenemos en nuestro cuerpo. Si esta sobrehidratación se mantiene a largo plazo, porque estamos hablando de todas estas consecuencias a largo plazo, esto no va a ocurrir porque un día tomamos mucho líquido. Esto no va a ocurrir por una sola ocasión, sino estamos hablando de que todas estas consecuencias de sobrehidratación es a largo plazo. Si esto se mantiene en el tiempo, pues podemos llegar a desarrollar una enfermedad renal crónica porque le estamos sobreexigiendo a nuestros riñones que trabajen más de la cuenta y eliminando un agua que tenemos en exceso. Pero por supuesto, como les digo, esto sí es que se mantiene en el tiempo. No es que porque un día tomamos muchísimo líquido, entonces ya nuestros riñones o todo esto que les acabo de mencionar va a ocurrir. No, esto es por algo progresivo en el tiempo. También esta sobrehidratación va a alterar lo que es el equilibrio ácido-base de nuestro cuerpo, porque esa ingesta excesiva de agua pues altera ese equilibrio, lo que puede llegar a afectar pues varios sistemas corporales y causar una variedad de problemas en la salud. Pero como les digo, todo esto cuando esa sobrehidratación se mantiene en el tiempo. Saliendo de esa sobrehidratación, porque llegamos a hablar de la sobrehidratación por ese color transparente de la orina. Seguimos hablando de los colores de la orina y vamos a hablar del color ámbar o color miel. Este color puede indicar que se está ligeramente deshidratado, pero no necesariamente significa que sea algo grave, porque pues esto se puede resolver una vez que nos hidratemos. Aumentar la ingesta de líquidos pues va a ayudar a que la orina recobre su color de ese tono amarillo claro. Otro color llamativo es una orina naranja o anaranjada. Esto se puede deber a la presencia de pigmentos biliares, que puede ser signo de deshidratación, pero también puede ser signo de daños hepáticos. Sin embargo, también algunos medicamentos pueden llegar a generar que la orina tenga este color. Así que si ustedes toman algún medicamento, puede ser que lean siempre los instructivos de los medicamentos. Allí les va a colocar eso. O también el médico pues les debería indicar, bueno, posiblemente usted va a estar orinando de este color, no se asuste porque es producto del medicamento. También se puede deber al consumo excesivo de zanahoria o de remolacha. Puede generar un tono naranja en la orina. Así que si ustedes consumieron una gran cantidad de zanahoria o de remolacha o consumieron ese día y ven que la orina se torna un poco más naranja, un tono hacia el tono naranja, pues no asustarse porque es producto de que están eliminando esos colores de esos alimentos. Pero si no es el caso que usted está tomando un medicamento o que usted haya consumido zanahorias o remolacha y tiene una orina de color naranja, pues debe acudir al médico porque pudiera estarse presentando un problema quizás hepático o quizá un problema de deshidratación. Obviamente si ustedes sospechan, bueno, puede ser deshidratación, se hidratan y aún permanece este color de la orina, pues consulten a su médico. Otro color puede ser las orinas azules verdosas. Esto puede ser causado por la presencia de ciertos colorantes en los alimentos, como en algunos dulces, por ejemplo. También por la ingesta de espárragos se puede tener una orina un poco más verdosa, o algunos medicamentos también pueden generar este color en la orina. Pero si no es ninguno de estos casos, puede ser indicativo de alguna infección bacteriana. Hay algunas bacterias como Pseudomonas aeruginosa que generan un pigmento azul verdoso y pudiera llegarse a ver en la orina. Así que si no es el caso de que estén tomando algún medicamento que les genere esta coloración a la orina, dulces que hayan consumido o espárragos, pues consulten a su médico porque pudiera ser una infección bacteriana.
Otro color, pues el color café o el color marrón en la orina, se puede deber también al consumo de ciertos alimentos como frijoles, algunos frijoles, las habas pueden llegar a producir este color en la orina, las alubias pueden llegar a generar estos colores, también algunos medicamentos pueden producir estas coloraciones en la orina y una deshidratación intensa, realmente intensa, puede llegar a generar este color café o este color marrón intenso en la orina. También algunos problemas hepáticos pueden llegar a generar este color. Y lo mismo que en lo anterior, si usted ve esta coloración y no se debe a que usted haya ingerido algún alimento en particular, pues consulte a su médico. La orina también puede llegarse a ver rosada o rojiza y puede ser producida por la ingesta de arándanos, por ejemplo, de algún alimento, estos frutos rojos, en gran cantidad, ¿no? Puede llegarse a tornar esta coloración en la orina. O también se puede generar por un ejercicio físico extenuante e intenso, puede llegar a generar una orina de este color que una vez que se restablezca el estado físico y se descanse, pues la orina va a recuperar su coloración. Pero si este color se mantiene y no es producto de esta ingesta de alimentos y de que hayamos hecho algún ejercicio intenso, pues lo más habitual es que se trate de sangre en la orina. Esta sangre en la orina puede ser indicativo de procesos infecciosos, de piedras en los riñones, pero también de cosas mucho más peligrosas como tumores en la vejiga o en las vías urinarias. Y por supuesto, si ustedes ven esta coloración, consultar a su médico. También en la orina puede tener un olor fuerte, un olor intenso. Esto puede ser indicativo de infecciones bacterianas o infecciones en general. Como les mencionaba hace un rato, también cuando les hablaba de la apariencia, puede ser que tenga una apariencia turbia, que la orina sea turbia, puede deberse a procesos infecciosos, pero también a la presencia de cálculos en las vías urinarias. Cuando se trata de cálculos, es muy frecuente que al momento de orinar presenten dolor, que les cueste mucho orinar, que tengan ganas de orinar y no puedan orinar. Eso puede ser indicativo de un posible cálculo y por supuesto es motivo de consulta. Deben ir al médico, no pueden dejar de orinar, eso no puede ocurrir. También se puede llegar a presentar una orina espumosa y esto se puede deber a la presencia de proteínas en la orina y esto siempre va a ser un motivo de consulta porque no tienen por qué haber proteínas en nuestra orina. Eso me habla de que hay una falla a nivel renal, de que algo está pasando a nivel de los riñones, que hay un daño porque las proteínas se están filtrando y se están presentando en la orina. Ahora me gustaría hablar de un caso particular, de un texto que encontré sobre la orina negra, que se trata más bien de una enfermedad de tipo genética, en donde pues estos pacientes siempre van a tener una orina negra. Así que les voy a leer tal cual como lo encontré en un libro, la orina negra y los primos hermanos. Así que les leo un poco sobre esta información. La excreción de orina negra es un rasgo peculiar y poco frecuente. En 1902, Archibald Garroud descubrió las bases hereditarias de la orina negra y durante ese proceso contribuyó a nuestra comprensión acerca de la naturaleza de los genes. Garroud era un médico inglés que estaba más interesado en la explicación química de las enfermedades que en el ejercicio de la medicina. Se preocupó por varios años de sus pacientes que producían orina negra, un trastorno conocido como alcaptonuria. La orina de los alcaptonúricos contiene ácido homogentísico, un compuesto que se oxida al exponerse al aire y oscurece la orina. Garroud observó que la alcaptonuria aparecía después del nacimiento y persistía durante toda la vida. Descubrió que podían estar afectados varios niños de una misma familia. De los 32 casos que él conoció, 19 aparecieron en solo 7 familias. Además, los padres de los niños alcaptonúricos eran casi siempre primos hermanos. Con la ayuda del genetista William Bateson, descubrió que este patrón de herencia era precisamente el producido por la transmisión de un gen recesivo poco frecuente. Garroud propuso más tarde que algunos otros patrones humanos, incluidos el albinismo y la cistinuria, se heredaban de la misma manera que la alcaptonuria. Concluyó
que cada gen codificaba una enzima que controla la reacción bioquímica. Cuando ocurre un defecto en ese gen, su enzima es insuficiente y esto deriva a un trastorno bioquímico. Designó estos cambios errores innatos del metabolismo. Este autor fue el primero en aplicar los principios básicos de la genética a la herencia de las enfermedades humanas. Su idea de que los genes codificaban las enzimas fue revolucionaria y acertada. Lamentablemente no se la consideró importante en ese momento y recién se le apreció al ser descubierta nuevamente 30 años más tarde. Así que vean qué interesante este caso de la orina negra, que puede estar, que en este caso está asociada a una enfermedad genética por esa unión entre primos, por eso es tan importante y siempre se habla de que no deben tener hijos entre los mismos familiares porque hay consecuencias genéticas. Pero bueno, ese no es objetivo de nuestro episodio del día de hoy. Vamos a las citocuriosidades y en la segunda parte les voy a estar hablando de todos esos aspectos que debemos considerar al momento de hacernos un examen de orina para que se pueda hacer una determinación excelente y no les tengan que pedir que se tomen una nueva muestra de orina. Y también para entender por qué se hacen todas esas indicaciones. Nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Los romanos tenían muchas costumbres que hoy nos parecerían repugnantes, pero que ellos veían como muy prácticas. Una de ellas era el usar la orina para lavar la ropa. La razón es que la orina, por su contenido en amoníaco, ayudaba a quitar las manchas de comida u otro tipo de materia orgánica de la ropa. Pero no se usaba sola, se mezclaba con agua, cenizas y arcilla. Esta mezcla se introducía en grandes tinajas donde después se metía la ropa sucia. La ropa se lavaba en unos establecimientos llamados Fuyonicae, el equivalente romano a las tintorerías. Después de quitar las manchas, la ropa se enjuagaba con agua limpia y después se secaba al aire. Al contrario de lo que podríamos pensar, al final del proceso no quedaba ya el olor de la orina. Volvemos en esta segunda parte y como les comentaba, pues voy a estarles hablando sobre esos aspectos que debemos considerar al momento de hacernos un examen de orina para determinaciones bioquímicas. Porque aquí les explico un poco, se pueden tomar muestras de orina para hacer una determinación bioquímica en donde se van a evaluar todo lo que ya mencioné en la primera parte, proteínas, glucosa y ver las células que están allí. Pero también hay un examen de orina que se puede evaluar para la citología, para el laboratorio de anatomía patológica para evaluar si hay algún tipo de tumor en lo que es la vejiga principalmente. Entonces allí, en el caso de lo que les voy a hablar, me refiero exclusivamente a la muestra de orina que va para el laboratorio clínico para todas esas determinaciones bioquímicas y todo eso que hablamos en la primera parte. Porque básicamente cuando es una muestra de orina que va para una evaluación citológica, la única indicación es que sea la segunda orina de la mañana. Más nada, eso es lo único que se pide. Pero para las muestras del examen de laboratorio para determinaciones bioquímicas, pues se pide que sea la primera orina de la mañana. ¿Y por qué la primera orina de la mañana? No sé si ustedes se han preguntado, bueno, ¿y por qué la primera y por qué no cualquier orina? Bueno, se pide que sea la primera orina de la mañana porque allí pues está concentrada la orina, porque hemos pasado toda la noche durmiendo, o en teoría debe ser de esa manera. Hemos estado durmiendo y se ha acumulado pues todo ese filtrado de los riñones y toda esa orina se ha acumulado en la vejiga. Y ahí pues tenemos un concentrado importante de todos esos elementos que están en la orina, todas esas proteínas, si es que hay proteínas, esa glucosa, todos esos compuestos van a estar acumulados allí. Va a ser lo ideal analizarla en esa muestra para determinar todos esos parámetros bioquímicos y en el caso de que hayan bacterias o se esté sospechando una infección, pues va a estar una gran cantidad de bacterias que vamos a poder visualizar. Por eso esa es la razón de que sea la primera orina de la mañana. Eso es como básicamente porque tengo una orina bien concentrada, con todos los elementos bien concentrados, para hacer una determinación adecuada de qué es lo que está pasando aquí o si es que todo está bien.
Luego de entender por qué es la primera orina de la mañana, pues antes de tomarnos la muestra, lo ideal, y yo les aconsejo que lo hagan en la ducha, al momento de que se vayan, de que si tienen que tomarse una muestra de orina, lo hagan esa primera orina de la mañana y lo hagan en la ducha cuando se van a bañar. Generalmente la mayoría se baña en la mañana, pero de no ser así, pues ese día báñese en la mañana. ¿Por qué en la ducha? Porque es mucho más fácil de tomar la muestra. Si se llegan a ensuciar, pues no importa, ya se van a bañar, no pasa nada. Lo primero que deben hacer es lavarse con abundante agua su zona genital. En el caso de los hombres, pues el pene. En el caso de las mujeres, pues la vulva. En el caso de las mujeres, separarse los labios y limpiarse porque probablemente pueda haber flujo vaginal, cual es completamente normal. Lavárselo únicamente con agua. No utilicen jabones, porque los jabones tienen componentes que pueden alterar las pruebas bioquímicas. Recuerden que aquí se van a determinar sustancias químicas que están en la orina y para eso se utilizan reactivos. Y si ustedes utilizan jabones pueden alterar un poco esas determinaciones que se van a hacer en el laboratorio. Así que no utilizar jabones, solo lávense con agua porque lo que queremos es eliminar la piel muerta que está fuera de los genitales en el caso de los hombres y en las mujeres pues eliminar un poco ese flujo vaginal. Luego de que se hayan lavado y se hayan aseado la zona, pues comienzan a orinar. Descarten el primer chorro. Descartan ese primer chorro y sin parar de orinar, comienzan a llenar su recipiente de orina. Descartan el primer chorro para que se elimine todo eso, lo que está, vamos a decirlo así popularmente, lo que está en la entrada de la uretra, que es el orificio por donde se orina. Para eliminar todo lo que esté allí, se va con ese primer chorro y ahí entonces comenzamos a recolectar la orina, que es lo que verdaderamente nos interesa, sin detenerse en el momento de orinar. Siguen orinando, colocan el frasco, lo llenan hasta que se pueda llenar el frasco y si retiran, terminan de orinar y tapan su recipiente. Algo importante es el recipiente con el que van a recolectar esa orina. No es cualquier recipiente, son los recipientes destinados para ese propósito. Hay recipientes que venden en las farmacias que son bastante económicos, que son destinados para ese propósito, que vienen en una bolsita sellados y son destinados para ese fin. ¿Por qué no utilizar cualquier recipiente? Porque si utilizamos cualquier cosa, por más que digan, no, yo lo lavé, yo lo herví, yo lo coloqué en agua caliente, eso no sirve porque puede tener contaminantes del ambiente, pueden haber bacterias del ambiente, hongos del ambiente, cualquier cosa que pueda alterar los resultados de su prueba. Entonces, como no queremos que se altere nada y que les pidan que se tomen una nueva muestra, no queremos nada de eso, pues háganlo en el recipiente que corresponde, que realmente es un recipiente bastante económico, que muchas veces el mismo laboratorio se los da o el mismo médico se los entrega y en el peor de los casos lo pueden encontrar en cualquier farmacia. Entonces, por eso es tan importante que sea el recipiente destinado para la recolección de orina, no cualquier recipiente. Y luego, pues, identificar su recipiente. Importante la identificación, ciertamente el laboratorio también lo va a identificar, pero usted como paciente identifíquelo, tanto en la tapa como en el envase. Coloque su nombre, su número de identidad, que puede ser número de cédula, el DNI, como sea que se llame en su país, coloque esos datos principalmente, su nombre, su número de identidad y la edad. Sería ideal que usted coloque eso. Igualmente, todos esos datos se los van a solicitar en el laboratorio cuando usted lleve la muestra, pero colóquelos en el recipiente, tanto en la tapa como en el recipiente. Es importante que lo hagan en ambos lugares. Igualmente, pues el laboratorio va a identificar su recipiente, pero ustedes también tienen que llevarlo identificado porque obviamente el laboratorio no recibe solamente una muestra de orina, recibe montones. Entonces también tiene que usted tenerlo identificado. Eso es básicamente lo que ustedes deben considerar al momento de hacerse un examen de orina. No tiene mayores problemas, es un examen sencillo, ustedes se lo pueden tomar en casa, no hay mayor complicación con ese tema. Y ya entienden el porqué de cada una de las indicaciones de por qué lavarse con agua, no con jabón, y por qué la primera orina de la mañana y no cualquier orina. Por supuesto, esto de la orina de la mañana o cualquier otra orina va a depender también de las determinaciones que se quieran hacer en la muestra de orina, porque
Generalmente el examen de orina de rutina que se le hace a la mayoría de los pacientes se pide que sea la primera orina de la mañana, pero en caso de que quieran detectar otro tipo de cosas, como por ejemplo el consumo de drogas, pues bueno, eso puede ser cualquier orina, no tiene por qué ser la primera de la mañana, y en esos casos en particular, pues la toma de muestra generalmente les van a pedir que se haga en el laboratorio por distintos motivos, porque aquí se está, sobre todo si es consumo de drogas, pues estamos hablando de drogas ilegales, sobre todo, pues estamos hablando en términos legales, y para asegurarnos de que efectivamente es la muestra del paciente que dice que es, se solicita que la muestra se tome en el laboratorio. Pero de lo contrario, si son simplemente exámenes de rutina, lo pueden tomar en su casa. Eso sería todo para este episodio. Espero que por supuesto haya sido de utilidad para todos ustedes, que hayan aprendido un poco más de todo lo que se puede saber simplemente en una muestra de orina, conocer un poco de esa historia de cómo se estudiaba antes la orina, cómo sabían que la orina tenía glucosa y toda esa historia quizá un poco repugnante de que probaban la orina. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.